Buenos días, mi nombre es Christopher Kitian Guerra y vamos a entrevistar a dos de los estudiantes del grado décimo del Instituto de Buenavista que son Juliana Quiroga y mi compañero Juan Pablo. Pues hoy vamos a hacer una entrevista sobre los derechos humanos y la paz, sobre opinión de ellos que tienen sobre este tema. Bueno, para ustedes, ¿qué es la paz? Sobre todo debemos decir que la paz es, bueno, todo depende obviamente desde la perspectiva que lo vean las personas y el entorno pues que uno pues habita en ciertos momentos, pero podemos, desde mi perspectiva, podemos visualizar que la paz vendría siendo donde usted no sienta ese temor de que haya un peligro o algo. Es más sobre todo como donde tú te sientes tranquilo, un ambiente seguro, donde prácticamente en tu entorno no te tenés que preocupar porque alguien venga con dilemas a juzgarte a ti mismo, sino es más bien como un entorno donde sientas una tranquilidad pura y serena. para mí la paz es como armonía, es tranquilidad, es donde no puedo hablar sin violencia, sin miedo de que en algún momento llegue algo que lo esté amenazando, donde pueda haber tolerancia y donde pueda haber una respeto mutua para así poder trascender y volver a una comunidad más tolerancia hacia los demás, que lo que le hagan al otro nos afecta, que no pensemos en nosotros mismos y que tratemos de solucionar las cosas. Pues sí, dicen que la paz es como un lugar donde usted está bien, donde no sienta como una presión de que algo le va a pasar o de que lo van a usar por lo que usted. Vamos para la segunda pregunta. ¿Creen que el diálogo y la diplomacia es más efectiva para resolver conflictos que la violencia? Porque digamos que una guerra es más bien como un temor a algo donde tú no sabes qué es lo que puede suceder, incluso puede llegar a perjudicar aún más el tema de la otra persona que vendría siendo en su entorno, ¿sí? Más bien, digamos que la habla es para llegar a un acuerdo de, bueno, tiene más relación con lo que tú nos preguntaste en la primera pregunta, que es la paz. Llegar a ese acuerdo donde haya paz, tranquilidad. En cambio, la guerra solamente desataría aún más la guerra y conflictos que prácticamente los seres humanos tenemos, y es más sobre todo en el orgullo, porque yo puedo pensar una cosa muy distinta a la que tú puedes pensar. Y digamos que como si yo tengo un orgullo tan grande, entonces yo te diría, no, es que tales y tales y no llegaríamos a un acuerdo. Eso sería invadir prácticamente de la forma en que tú piensas y yo apoderarme de tu pensamiento. Entonces digamos que una guerra no solucionaría a nada. En cambio el diálogo se puede abrir aún más puertas de las que uno puede llegar a imaginar. Para mí el diálogo es muy importante porque esto permite entender como la opinión o la perspectiva de la otra persona. Sí, porque muchas veces nosotros tenemos opiniones, pero para nosotros no es la única opción mejor. Entonces simplemente creemos que la tenemos que desechar y tenemos que agredir contra esa persona, así sea física o verbalmente, para poder que esto no se haga y no sea un hecho. Y ahí es donde somos como unas personas egoístas. Y ahí es donde tenemos que entrar al diálogo, tenemos que ver la perspectiva del otro, aceptar los pensamientos del otro. Porque si no hay como esa armonía, esa integridad, esa tolerancia con el otro, no vamos a poder tener un diálogo. Entonces, esto tiene que empezar como desde el diálogo para poder llegar a un acuerdo y así llegar a una solución justa para todos. Para el diálogo es esencial tener tolerancia, paciencia y comprender las ideas de la otra persona para poder llegar a un tipo de acuerdo más. Sí, porque como te recalcamos, de una
persona, las personas pensamos totalmente distinto. Y ciertamente el diálogo nos puede llevar a comprender a la otra persona, cómo es que piensan a nuestro entorno, qué es lo que opinan sobre cada una de esas. Por ejemplo, estas preguntas que tú nos estás haciendo, yo pienso de una manera, tú la estás pensando de pronto en otra, y lo mismo acá mi compañera. Pensamos totalmente distinto. Entonces, el diálogo definitivamente sería una muy buena alternativa. Vamos con otra pregunta. Para ustedes en su vida cotidiana, ¿qué tan importantes son los derechos? Bueno, sobre todo, digamos que viéndolo en esa época en las que hay tantos conflictos, digamos que es una parte realmente fundamental, ya que si los derechos humanos no estuvieran acá presentes, a lo mejor obviamente que sin ofender a las personas de color, los blancos prácticamente estarían agrediéndolos o prácticamente de su orientación sexual, prácticamente estaríamos en una violencia en la que ninguno de nosotros nos podríamos defender, ya que los negros anteriormente no tenían esos derechos que ustedes poseían. En cambio, digamos que los derechos han sido como que una parte fundamental en la revolución que han llevado a convivir las personas de color con absolutamente todos, y que es algo que realmente es, por decirlo, de admiración, ya que si no estaríamos en completamente, por decirlo, en una guerra donde prácticamente nos atacaríamos de unos a otros. Bueno, para mí los derechos humanos son bienestar y más que todo protección, ¿sí? Porque ellos buscan que sea una comunidad justa, que llegado el caso de que un día pase algo o digamos se discrimine a un negro, no sea bien, o sea, no sea bien visto, porque queremos una comunidad justa, ¿sí? Que los derechos nos lleguen a nosotros para reflexionar, que no somos como, o sea, que nos hagan ser otras personas para vivir mucho mejor, que los derechos nos limiten, ¿sí? Para hacer cosas más justas. Entonces, como tal, los derechos humanos han hecho una parte fundamental para evolucionar como estamos ahora, que ya racismo, violencia como entre sí por su género, por su nacimiento o pica. Yo no sé si puede haber paz duradera en interpretación de los derechos humanos. Pues la verdad, desde mi perspectiva, diría que no, ya que hoy en día las guerras están, digamos que más en aumento, y si no hubieran, digamos que los derechos humanos ni la paz que ahora nosotros tenemos, sería demasiado complicado en que las personas de color se defendieran, y también aquellos que están en una orientación sexual distinta a las que todos pues nosotros estamos. Entonces lo vería complicado, ya que muchas personas defienden demasiado su orgullo al momento de decir su propia opinión, y se podría decir que se abstienen a, a enfatizar con las demás personas. Entonces digamos que en mi perspectiva la verdad sería muy complicado llegar a un acuerdo de paz como las que ahora estamos viviendo. Para mí, digo que la paz es muy frágil. O sea, la paz se puede construir como en cualquier momento se puede acabar. Sí, en el momento en el que empieza una discusión ya no hay paz. La paz es tranquilidad y para mí los derechos humanos es como la base.
relación más justa y así podemos tener un mundo más comprensivo, más fácil y menos violento. Entonces, para mí, la paz sí se podría lograr si todos estuviéramos conscientes de, de que los derechos humanos tendrían que ir en nuestra vida. Exacto, las dos ideas están parejas, como tal que los derechos humanos hacen parte fundamental de la paz. Pero ustedes, los dos, son como que dicen que la paz se necesita, pero primero comprender los derechos de cada persona para que se haya una mejor paz. Entonces, pues, es una respuesta válida. Para ustedes, ¿cuál es la principal responsabilidad de los gobiernos en la protección de los derechos humanos? La verdad sería eh, es muy importante que el gobierno también interceda en situaciones donde haya conflictos y más sobre todo en los derechos humanos, ya que yo puedo levantar una huelga contra ya sea el feminismo, incluso maltratar a las mujeres. Entonces, si el gobierno no hubiera, por decirlo, creado esos derechos, estaríamos en bastante conflicto, ¿sí? Entonces, el gobierno, a pesar de que todos pensamos distintos y hay, digamos que algo en lo que sí nosotros estamos conscientes, y es que los derechos humanos son demasiado fundamentales para no levantar ya sea conflictos entre los hombres y las mujeres. Entonces digamos que en pocas palabras el gobierno tiene una gran importancia y ojalá que fuera de la manera en la que nosotros los estamos viendo. Porque de lo contrario, si el gobierno no tiene esa capacidad de razonamiento y esa tolerancia, yo podría decir que el gobierno no estaría haciendo una de sus mayores funciones, la verdad. Bueno, para mí el gobierno es muy importante porque el gobierno tiene que como respetar y hacer que se cumplan estos derechos humanos, estas normas, ¿sí? Porque en cualquier conflicto hay muchas cosas que no deberían ser permitidas y si un gobierno como que no acude a estas, estaría faltándole como respeto a estos derechos humanos, ¿sí? Que en el momento en el que actúen como con transparencia, ¿sí? Porque cuando actúan con transparencia se puede ver un cambio y si nosotros queremos ese cambio tenemos que hacerlo desde la transparencia. No sé, los gobiernos, digamos, una función que tienen que cumplir es ver que no se violen estos derechos humanos y que digamos que si hay algún tipo de conflicto se respeten estos derechos humanos para que no haya ningún tipo de violación. Bueno, eh, en la escuela, ¿ustedes han sentido que en algún momento les violan sus derechos? O digamos que hay cosas que no les gusten, digamos que no hay paz o que sienten que sus derechos humanos están siendo violados de alguna forma. Pues hasta el momento, digamos que en mi persona no ha habido esos conflictos, pues esas alteraciones. Sin embargo, sí es de aclarar que a las demás personas se les juzga demasiado, ya sea porque hoy en día la verdad la juventud está demasiado frágil, por así decirlo, ya que uno no puede ver a una persona ya sea sentada y que no se le guste colocarse aros o algo parecido porque ahí mismo lo van a juzgar diciéndole, ah, no, es que usted es prácticamente gay o, o la palabra más común que se refiere a la otra persona y es, ah, es que usted es marica, por así decirlo. Entonces, digamos que
en mí lo personal nunca me ha llegado, pero sí es algo demasiado importante. Eh, para mí no, porque desde el día que yo empecé a forjar mi carácter, mi, digamos, cuando me hice vulnerables, ese día yo voy a acudir y no voy a dejar que, digamos, me falten ese respeto o ese derecho, ¿me entiendes? Al igual que con los demás, no permitiría que pase con los demás, así como yo amo mi carácter, lo haría con los demás. Yo quiero ser como esa imagen en la que otros puedan ver y dicen, si ella no deja que vulneren sus derechos, yo por qué lo voy a hacer. Entonces, no, no me ha pasado, espero que nunca me pase y si llega a pasar, pues tampoco permitiría que pase. Es que no es simplemente defenderse a uno mismo, sino Pero muchas gracias por su tiempo, espero que se me sentió bien a lo largo de la entrevista, gracias por dar su punto de vista. muchísimas gracias a usted.